país o qué sé yo, donde nos encuentren, que se llama pasos perdidos. Pero a veces yo pienso en las palabras perdidas. Muchas cosas. Esto es parlar, ¿no? El parlapar. Las palabras a veces que se dicen con fundamento, sin fundamento, con banderías, sin banderías. A ver, apertura de sesiones ordinarias. Sí. ¿Hay algo para anticipar de todo eso? Recordemos, 21 horas, el presidente Javier Milei va a estar hablando en cadena nacional, en lo que se prevé un discurso de aproximadamente 40 a 45 minutos, es decir, bastante parecido a la edición del año anterior. Ahí lo que estamos viendo, y gracias a la producción, Javier Milei en conjunto con Martín Menem y Victoria Villarroel, va a ser una visual muy parecida. En ese caso estaba el agregado de García Mansilla. Recién veíamos a la Corte Suprema. Fue cuando el gobierno intentó ocupar las vacantes. Se lo hará este año de todas formas. Va a ser una visual muy parecida. Es muy gráfico, por eso le agradezco a la producción. Con todo el gabinete. Con Cunio Levarona seguro, al menos para la apertura. Después veremos si continuará al frente del Ministerio de Justicia. Un discurso que, a diferencia... La Corte. Bueno, La va a ser Corte. uno de los temas posiblemente. La No sé si la Corte. Corte en sí, pero es cierto que faltan cubrir cerca de 200 vacantes en el Poder Judicial. Yo digo, la Corte es esencial, claro, en la República, los poderes independientes, pero todo lo que se piensa, todo lo que se debate, todo lo que se discute, sí o sí, tendrá que convalidarlo la justicia, porque hay presentaciones, hay impugnaciones, hay convalidaciones, y la Corte Suprema te tira la última palabra. Bueno, es que ahora, por ejemplo, un rato vamos a hablar de la reforma laboral, la modernización, que se va a tratar mañana, recordemos, en el Senado. Pero, ¿qué ocurre? Ante una eventual sanción confirmada, me refiero porque falta el procedimiento de mañana, aunque en el oficialismo hay expectativa de que se apruebe, en el gobierno saben de que un sector de la oposición, en especial un sector puntual del peronismo, va a insistir con una presentación en la justicia. La CGT lo va a hacer, ya lo anunció que lo va a hacer el lunes con una movilización. ¿A qué voy con esto? El gobierno sabe que habrá presentaciones judiciales que van a ir al fuero laboral. El gobierno sabe que posiblemente algunos de esos artículos, algunos de esos, subrayo, pueden tener algún amparo, pero creyendo de que la Corte Suprema va a imponer su autoridad, entendiendo que el derecho le avala al gobierno a partir de las modificaciones. Para que me dispuestas interesa acá. cómo lo conceptuaste. ¿El derecho del gobierno? ¿Cómo es eso? No comprendo. El gobierno considera que posiblemente tenga un revés en un fuero laboral, entendiendo que ya le ha corrido con el decreto 7023, Claro. que daba cuenta de algunas modificaciones por decreto. Sí. Entendiendo un eventual revés de alguna de las normas que se van a sancionar, el gobierno va a apelar y el gobierno cree que la Corte Suprema de Justicia va a terminar avalando el planteo oficial. Esto es lo que yo quiero plantear. El gobierno entendiendo que pasó por todas las instancias que había que pasar, Sí, de sí. que no viola los convenios ¿Sabes colectivos. que yo no entendí y me cuesta comprender? ¿Qué significa que la justicia laboral de Capital o de Buenos Aires la corren? Eso no lo entendí. ¿Qué significa eso? Bueno, el gobierno naturalmente entiende de que hay determinados sectores de la justicia a nivel nacional que deberían ser competencia de la ciudad, aludiendo también a que hay una serie de circunstancias que hacen de que no deberían estar en la órbita federal y que la ciudad de Buenos Aires debería tenerlas por natural jurisdicción. Uno está acostumbrado a ver muchos palacios de tribunales que pareciera que son de la ciudad y son federales, y por supuesto que forma parte de negociaciones del gobierno con el gobierno de la ciudad y con algunos sectores que son importantes y que el gobierno entendió. ¿Son amigos que del debía gobierno? conocer. ¿Cómo? ¿Son amigos? ¿Jorge Macri es amigo de Milei? No. Han tenido una buena relación, una mala relación y una buena relación. Pero Es raro. sí, hoy Es los como chicos un dicen muy tóxica matrimonio. la Digo, relación. dicen sí, los chicos. como un matrimonio. Se divorció, bueno, sí, pero están los pibes, no tenemos que convivir, qué sé yo. Hablemos. Yo, de acuerdo a lo que dicen desde el gobierno, incluso con funcionarios de la ciudad que pude hablar justo esta semana, el gobierno va a avanzar, lo vamos a hablar en un ratito, con un paquete de reformas. Mira. En este primer semestre sobre todo. El gobierno sabe que en el segundo semestre se va a encontrar
con las elecciones indudables del 2027. Eso suele embarrar la cancha en términos de desenvolvimiento del Claro, porque Congreso. cada uno te va tirando, además de los carpetazos, dice, no, porque vos a mí y yo en cambio que... Y todo el mundo se pone a la intemperie. Por eso el gobierno quiere acelerar. Claro. Es por eso que Milei, como al menos como para dar este cierre de la apertura de sesiones, será un discurso más calmo, un discurso con ningún tipo de agravio, entre comillas, o palabra fuerte hacia la oposición. Supongo que formará parte también de un balance, porque siempre para perspectiva tenés que hacer un balance. Es decir, vengo de ahí y ahora a partir de aquí voy para adelante. ¿Es algo parecido a lo que va a hacer el presidente? Sí, pero a diferencia de otros años que apuntaba con el dedo o hacía generalizaciones, ahora no. aquí, por ejemplo, un dato. El presidente invitó a más de 15 gobernadores a la Argentina Week. Es este foro de inversiones. Sí, Estados Unidos y Canadá. Exacto, que se va a hacer entre el 9 y el 11 de marzo. Sí. Invitó a 15 gobernadores, de los cuales prácticamente la mitad son peronistas o que vienen de determinados sectores provinciales. Entiendo que una acción tan importante ejecutiva no es inocente. ¿Tal cual? Llevar a 15 jefes de Estado provinciales para que tengan la posibilidad y la expectativa de futuras inversiones, y los viajes son convivibles. Y hubo aceptación de la mayoría de los gobernadores. Claro. Todavía me dijeron que no lo invitaron a Jorge Macri. Cierro paréntesis. Ah, mira, ¿y a Kicillof tampoco? No va a ocurrir. Claramente el gobierno dirá que no quieren escuchar o que no van a aceptarlo. Claro. Pero son 15 gobernadores. Es decir, el gobierno vuelve, no digo foja cero, no, de hecho contrario, pero me refiero, vuelve a esa foto del Pacto de Mayo, ¿recordás? Sí, que fue en julio en Tucumán. Perfectamente. Que había cierta cohesión de Milei con los gobernadores. Perfectamente. Se llega a ese punto. Veremos cuánto dura. El gobierno cree que este semestre, seguro. Y es por eso que está bien eso. Ahora estamos en una transición en esta semana en diputados. Claro. No obstante, se vendrá, yo diría, la próxima semana. Con hay temas y temas. El tema de glaciares, que después lo vamos a desarrollar, no solamente tiene que ver con producción, por supuesto, todo un análisis ecológico y medioambiental y qué sé yo, pero desde la perspectiva de las inversiones mineras, más allá de lo que cada uno piense, y cada uno tenga, por supuesto, su criterio, el tema del periglaciar y esto y lo otro. Hay muchos gobernadores que involucrados en ese interés. Es el principal planteo de los gobernadores. Claro. Por supuesto, mayor asistencia, muchos gobernadores, por supuesto, que reclaman obra pública. Ese contexto, la mayoría de los que nos escuchan lo saben. Ahora, el proyecto de ley de glaciares, que faculta, para quienes no saben de qué estamos hablando, es un proyecto que atribuye o faculta a las provincias a tener mayor facultad del uso de sus recursos naturales. Hay excepciones como determinados patrimonios históricos, o patrimonios incluso caracterizados a nivel internacional, que no se van a tocar. Esto le faculta a los gobernadores, que en su gran mayoría todos avalan este punto, sacando alguno muy puntual que no se acopla, que puedan disponer la explotación de determinados recursos. Uno piensa en los glaciares, sí, es un ejemplo, pero hay más. Toda la industria minera está muy interesada y entramos aquí, Horacio, en una encrucijada hace mucho tiempo en la Argentina. Yo escuchaba al gobernador Jalil. ¿El daño ambiental cuál es? ¿Es el de la pobreza o es el de un recurso natural puntualmente que no se utiliza? Es un dilema y se que protege? no es filosófico. Es un dilema que no es filosófico. Porque el agua es esencial para el rico y el pobre, para el que invierte y el que no está ahí. Alguien puede decir, bueno, pero mira, la semana pasada vinieron unos jeques árabes interesados en tierras de las Patagonias. Sí. Bueno, ese grupo de personas viven en un territorio de arena. Y en ese territorio de arena, su subsuelo es petróleo. Y con el petróleo compraron cosas. Entonces hicieron un mundial con un estadio para miles y miles, pero tiene aire acondicionado. Entonces, se complica, ¿no? Quiero decir con esto que la plata compra todo, no todo. No todo, porque el agua será en las próximas generaciones un bien
tan... Cotizado. Por ejemplo. Ya no vamos a hablar de barriles te digo, de petróleo. era inimaginable. Yo cumplo en julio 74 años. Es inimaginable que yo ande con una botellita de agua. ¿Cuándo empezó a venderse agua? Pasaba yo por un parque, tomaba agua. Abrías la canilla y ponías la jarra y tomabas agua. Es decir, sin melancolía. Estoy pensando en 50 años para adelante. Que en realidad es pensando un otras debate cosas. que se da en gran parte del mundo Totalmente. con respecto a los recursos naturales. Aquí porque surgió a partir de un planteo de los gobernadores, pero esto que estamos hablando forma parte de las grandes reuniones globales. Globales. Vos fijate que, por ejemplo, comenzábamos recién la democracia y uno de los debates principales era el acuífero guaraní. Es decir, todo ese caudal de agua que hay entre Argentina, Brasil, Paraguay, y es patrimonio, y es el agua más limpia del planeta. Como vos decís, bueno, miro la Amazonia y miro todo ese ecosistema y árbol más, árbol menos, no es árbol más, árbol menos. Es complejo cuando un gobernador te dice que yo prefiero darle trabajo a sectores muy fuertes de algunas provincias. Sí, sí, claro. Digo el de Catamarca porque lo hizo público, sí, pero podríamos multiplicarlo. Es todo bien con el agua. Hablemos de agua, hablemos de Sí, glaciares, agua, hablemos agua. de lagos. Sí, sí, sí. Por supuesto que hay que protegerlos. Ahora, yo prefiero proteger primero a mi ciudadano que no la está pasando bien y le doy trabajo y le doy inversiones. Algunos dirán, bueno, te hubieras acordado antes. Sí, sí. Son puntos de vista. Esto es lo que se está discutiendo. Por Y la supuesto que hay responsabilidad la van a tener los gobernadores. Con esta nueva ley, Sí, salga como salga, la responsabilidad final de la inversión la van a tener los gobernadores. sí, efectivamente. Mirá. Los gobernadores van a ser los que van a recibir las propuestas. Por supuesto que naturalmente el gobierno nacional podrá tener más o menos acción, pero aquí lo que se faculta es que venga, ejemplo, una minera internacional pretenda trabajar, explotar determinado recurso de una provincia, habla con el gobernador, lo escucha, hacen algún proceso licitatorio De acuerdo, o sí. directamente una contratación directa. Y después estará puntualmente el gobierno nacional en alguna intervención puntual. Pero Ajá. aquí el gobierno nacional se retira de las autorizaciones a las provincias. Ah. Las provincias, en términos generales, ¿Eso no decía la podían ley ahora. original? Efectivamente, la ley de hecho, lo que ahora estaba, había determinados vacíos. De hecho, había un planteo del peronismo que se presentó en estos días. Por ejemplo, lo hizo el diputado Valdés, quien lo que buscaba era, de alguna manera, si acá está la ley de glaciares, hacer determinadas aclaraciones para evitar justamente determinados vacíos legales, porque por supuesto que hay explotaciones energéticas, mineras y otros recursos en la Argentina, por supuesto, esto ocurre todos los días. Lo que se buscaba era al contrario, era facultar de mayores poderes al Estado Nacional con la intervención de sectores del Congreso para hacer una especie de dirección que pueda justamente no facultar a los gobiernos de turno a Ya te autorizar comprendí. determinados desarrollos técnicos, energéticos, de explotación. comprendí. El planteo del peronismo / kirchnerismo, para que se entienda, porque muchos me dirán, este proyecto que ahora lo va a tratar el Senado en un ratito, lo aclaramos, cuenta con el aval del peronista Jaldo, del peronista Jalil, del peronista Sáenz, de gobernadores que no son mileístas. Yo pero digo, cuando se pronuncia la palabra kirchnerismo, siendo gobernador primero, presidente después, estoy hablando de Néstor, Sí. en territorio de glaciares. ¿Qué estaba escrito ahí? Digo, bueno, y después de Cristina, pero digo, todo ese territorio no me lo toques, ¿era así? Esa es la intención, ese era el contexto de la protección de los recursos glaciares o pleglaciares, de que no haya iniciativas puntuales que estén circunscriptas por parte de algún gobernador de turno, de que haya cohesión, es decir, por ejemplo, que esté Milei en el gobierno y haya un gobernador también libertario y avanzan en conjunto con determinada explotación. El ciclo electoral se terminó y viene alguien. Bueno, acá lo que se
buscaba, en realidad, ya había una protección con esta ley de glaciares, por eso estamos haciendo lo que estamos hablando. Sin embargo, un sector del peronismo buscaba aún robustecerlo de mayores controles para Ah, evitar, ya te por comprendí. supuesto, Yo te digo una cosa, a veces hay trampas en lo dogmático. mm, Mientras todo eso pasaba, estamos hablando hace 20 y pico de años, en tierras de San Juan, en tierras de San Juan, con un gobernador de aquel entonces, que fue senador, después terminó siendo diputado, terminó su carrera, se negoció con la Barrigol, en San Juan. Y se hizo la Barrigol para buscar el gol, el oro. sí. Y todo ese lavado de minerales cayó en el querido San Juan, en ese valle precioso, pero donde las frutas y los frutos terminaron envenenados, como lo pasa a veces también en Chile. Y eso pasó en otra tendencia ideológica. Digo, a veces el doble discurso, ¿no? Bueno, el segundo debate con respecto a la ley de glaciares es, ok, se explota tal o cual recurso sin daños directos o Claro, indirectos. claro, Es decir, claro, si hay claro. un lago, que no se quede sin agua. Claro. Estoy siendo sumamente básico para que se entienda lo que estamos haciendo mención. De que haya, de alguna manera, determinados cuidados dentro de la explotación. Muchos dirán, Claro, las dos cosas no convergen. es perfecto. Ojo, muchos sí, pero la pregunta es, ¿hay una explotación en una minera que no destruya la zona que Lo que estamos sucede es que cubriendo? las aguas son aguas de las altas cumbres. El agua más cristalina y más limpia, estacional. Cuando llega la primavera, verano y todo eso derrama, arrastra lo que viene. Si vos pusiste, mira, ahí de tenés, qué lindo que ¿tuviste la oportunidad de ir? No fui. Ah, no te lo pierdas. Si tenés alguna oportunidad, hoy yo Me subí encantaría. una foto de un viaje que hice incluso con uno de mis hijos. Pasa que hay puntos sin retorno. Si vos tocas algo, la naturaleza dice, mira que no hay retorno. Está pasando en la Antártida, ¿eh? Bueno, bueno, acá tenemos el Perito Moreno, ¿no? Tal cual. Perito Moreno que ya tiene desprendimiento de hace muchos años, Sí, 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 que obedece al cambio climático y a otras Digo, es más allá circunstancias. que es atractivo desde el paisaje. Es fundamental porque todo lo que ahí se deshiela va en su curso a alimentar ríos, lagos, lagunas, claro. Ya hablamos de un recurso limitado, que van a Claro, pasar claro. hijos y nietos nuestros Convengamos para y quizás ustedes no lo tengan lo que que están estamos viendo viendo todo lo que hay en superficie, hay en profundidad. ahora. Sí, Claro, porque toda esa, comilla, montaña de hielo, está también es como un iceberg, ¿no? tal cual. Es decir, tal que se ve la cual. punta del No está iceberg. flotando sobre. Claro, es un cuerpo de hielo importante. No obstante, la imagen de la caída de parte de esos hielos Cuando está y crujen. crujen. Cuando crujen. Y después hay dos excursiones. Una, un mirador desde las montañas. Y otro mirador que podés quitar unos zapatos con clavos por un sendero Para no rebalarse, ¿no? seguro, claro, por un sendero seguro, y vas entre las grietas. Bueno, es casi una metáfora, esto de ir entre grietas, ¿no? Efectivamente, entre placas tectónicas, Sí, pero casi parlamentarias políticas, te diría. efectivamente, pero mucho más lindo esto, ¿no? Es otra cosa, yo no me sacaría una foto. Ni hablar. Ahí sí, claro. Este tema, aclaremos, todavía no comenzó a tratarse ¿Qué tal en la debatiendo? sesión del Senado. Hoy a la mañana se debatió y le dieron el placeta El pliego a de Fernando Iglesias. Eso ya está, listo. El pliego de Fernando Iglesias, que ¿Dónde es, está Iglesia? ¿Bruselas? es ¿Bélgica? embajador en Bruselas, Bélgica, y como en Bruselas está La Unión Europea. la Unión Europea, el edificio muy grande de la Unión Europea, ¿Conoce usted eso? no conozco tampoco. Yo tampoco, no, ahí no conozco. No. He conocido otras cosas, pero ahí no. Y ahí está este hombre. Efectivamente, con lo cual el gobierno entendió que hacía un 2 por 1, de que tiene sentido que el diplomático argentino en Bruselas haga lo propio en la capital ¿Sabés de quién Bélgica. estuvo ahí? Después del lío de Dualde, estuvo, ¿cómo se llamaba el que metió la devaluación de Dualde? René Likov. Hizo la devalueta, esa,
Unión Europea. Bueno, hay embajadas muy cotizadas, ¿no? Totalmente. ¿Sabes quién estuvo también la ahí? UNESCO, ¿no? También. Sí, bueno, en la UNESCO hubo gente muy conocida. Jorge claro. Asís. Sí, claro. El otro día no sabía que había intentado seducir a la mujer de Le Pen. Ah, bueno, eso yo no lo No tengo, perdonó ¿no? a nadie. ¿El turco? No. Dígame, ¿cómo venimos, estimado producción? Bueno, si usted me permite, hacemos una breve pausa, Pero un placer. pero vamos y venimos. Claro. No te vayas, estás en Diputado TV. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales
puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Bueno, acá estamos en comisión, estamos en Diputado TV. Mi segunda oportunidad de trabajar con Gallardo. Yo trabajé la que hoy es diputada, la Vicky Gallardo. Exacto, Claro, con Marcelo hicimos- no, No. Pero con Nicolás es todo un estreno. seguro. Y Diga yo, no que- yo no renuncio. Digo porque Marcelo... Y nunca se sabe. No, tampoco, obvio. ¿Qué cosa rendir cuentas, no? ¿Qué cosa rendir cuentas? Yo tengo alguien a quien respeto mucho periodísticamente que se llama Hugo Ash, hombre de otra generación periodística, que tuvo y supo tener responsabilidades en revistas y qué sé yo. Puso la imagen de un boxeador todo torteado en el rincón.
Es una joda sentirse invicto. A veces, qué sé yo, tenés que ser más humano y darte cuenta que a veces, diría el amigo Toussaint, puede fallar. Pero cuando falla muy seguido, algunas reflexiones tenés que decir, ¿cuánto tengo que ver yo con el no ser invicto? Pero cuando ve la estatua, el tipo cree que... Si lo llamamos en términos parlamentarios, Sí. el gobierno se cree invicto. Veremos si lo Yo me logra. refería a Gallardo. pero Lejos, podemos lejos está de estar contra las cuerdas el gobierno, a diferencia del final del año pasado, que ahí sí, Sí. Era casi un ring de boxeo. Bueno, pues se siente ganador ahora. Ahora se siente ganador, ahora se ganador. siente invicto, se siente que tiene triunfos en su espalda Tiene aliados. y con la posibilidad de propinar otros golpes Claro, legislativos, ya tiene que seguimos... Tiene aliados. Yo me recuerdo el presidente cuando llegó por primera vez, más allá de lo que dijo de todo el mundo parlamentario, Sí. y estando incluso fuera del Parlamento, en esa estrategia de personalidad que tiene, y hoy, necesitando todo ese cuerpo, el hombre va en proa. Recordemos primero avanzando exitosamente con la conformación de las autoridades del Senado, imponiendo prácticamente todos los nombres, incluso dándole lugar a la Jujeña Moisés como vicepresidenta del Senado. La vi jurar y hoy habló, creo, ¿no? Exacto, también en el sentido favorable del Tratado Unión Europea-Mercosur, que ya no vamos a referir, avanzó con eso. Y hoy, si empezamos a poner tilde, de hecho, a la producción, si te parece, Sí, por Horacio, favor. vamos con la primera Dale, placa vamos. para... Y parte lo venimos hablando, pero para que se entienda, tenemos en esta placa que vamos a mostrar lo que se está tratando hoy. A ver, Lo que es, arranco con lo primero, así tenemos claro. entiende, dale. Hay dos oradores que van a estar hablando ahora y se va a votar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que es un mercado de más de 400 millones de personas que le faculta a la Argentina poder exportar todo tipo de productos. Uno piensa en especial el sector ganadero, pero podríamos hablar de un largo, etcétera. Por supuesto que es recíproco y esto puede generar controversias. De hecho, en Europa así ha ocurrido. Un tratado, Horacio, que lo has tratado justamente, valga la redundancia, durante más de 25 años en Tal tus cual, noticieros, tal cual. porque se ha demorado y mucho. Es por eso que hoy se le da la rúbrica legislativa, esto se promulga y ya es oficial la adhesión de la Argentina. ¿Por qué había apuro? Hoy parecía, Horacio, una carrera de Fórmula 1, porque el Congreso uruguayo lo sancionó por la mañana. Están los técnicos, los especialistas o los puristas que indican de que como Uruguay llegó primero con la sanción, el gobierno, recordemos, cambió el tratado de la Unión Europea-Mercosur, que era el viernes, lo pasó a hoy, le querían ganar en la carrera a Uruguay. Es cierto que hay un apuro en torno a los cupos de exportación, es cierto que hay una carrera por eso. Muchos dirán de todas formas, ¿cuánto cambian? 2 horas, 3 horas, 5 horas. Quizás Argentina, quizás hasta lo promulga antes que Uruguay. Sin embargo, había una celeridad al punto tal de que en esta sesión hubo un momento que el senador bonaerense, por el radicalismo, pero aliado en el gobierno en este tema, dijo, dejemos de debatir ahora, aprobémoslo y seguimos discutiendo. Esto no ocurrió, el peronismo más duro sostuvo que había que seguir debatiéndolo. Esto, si hablamos de títulos, ya que hablamos de boxeo, el título se lo lleva Uruguay. Sin embargo, en términos prácticos, no hay pero una vos diferencia. utilizaste ahí una palabra abismal. importante que tiene que ver en esto de comprar y vender, el tema de los cupos. Sí. Sobre todo para países que protegen, digo, continentes una cosa y los países. Vimos en Francia no hace mucho salir a la calle y decir nosotros vamos a consumir lo que nosotros vamos a producir. No abramos indiscriminadamente las fronteras para que venga alimentos, por ejemplo. Bueno, entonces te ponen un cupo. Si alguien te ganó de mano y llegaste antes con la vaca, el que llegó primero se la lleva. La pregunta es, efectivamente, si 2 horas de diferencia hay ventajas competitivas. Pero no se debatió, pero me quedé también pensando que solamente se enunció y la idea era, votemos así como está, después lo charlamos. Efectivamente, se había comenzado el debate, en un momento se para, porque estaba por votar Uruguay, repito, una carrera de minuto a Mirá minuto, vos, mirá vos. muy particular. Muchos dirán que poco cambia,
Sí cambia si se trataba 2 semanas después. ¿Brasil cómo juega? Brasil todavía no lo ha tratado las dos cámaras. Esto hace de que Brasil, a priori, Y con lo que digo, con la dimensión de producción que tiene, el volumen de producción que tiene, ¿cómo le tocas? al no ser especialista, yo no puedo afirmar que ahora Brasil quede tercero en esta No. contienda de los cupos de exportación de la carne. Sí, en términos legislativos, seguro. Después veremos cuánto lobby hay o no para que algunos de los países más importantes del Mercosur se impongan en la materia, con lo cual ya quedan 2 oradores. Ya estaba terminando el senador Vichy por Corrientes, quedaban 2 oradores, es inminente su votación, el gobierno lo va a lograr aprobar. Y seguimos con la placa. Tenemos la reforma de la ley de glaciares, ya la veníamos comentando. Puede haber alguna modificación, no está claro. Lo que sí, el gobierno sentencia de que están los votos y está más que claro porque hay acompañamiento de la mayoría de los gobernadores. Es por eso entonces que en el Senado, sobre todo, se le da la media sanción. Es importante. Hoy no es ley. El planteo de los gobernadores pasa a diputados. En un rato te propongo, con tu permiso, Sí, por hablar favor. los temas de marzo y abril, que van a ser muchos en diputados. Pero lo más inmediato va a ser justamente el tratamiento de la ley de glaciares con el apuro de los gobernadores. Y finalmente algo ya sancionado o algo ya aprobado, que es la designación de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y también como representante argentino ante la Unión Europea. Todo esto hoy. Y está lo de mañana también. ¿Puedo preguntarle Obvio. al señor director, ¿puedo contar una anécdota, director, productor? Una anécdota. Década del 90, ¿puedo contarla? Sí, ¿cómo no? En Bonn estaba por las Rusias y esas cosas. Ya había caído el muro. Ya estaba... ya estaba Gorbachev. Y estaba Yeltsin, que lo sucedió. Me invita a cuento de qué iba a venir esta anécdota, que tiene que ver con los cupos de lo que se compra y se deja de comprar. El gobierno de aquel entonces le dio un negocio a un amigo. El gobierno argentino le dio el negocio a un argentino. Y ahora va, ¿qué negocio? Día sábado o domingo me invita el embajador argentino en Rusia, a mí y a otro periodista más, a comer asado de carne argentina. Estamos en lo que se llama La Daya, que es una casa de campo, que la regaló en su momento Stalin, se la regaló al primer embajador argentino que fue Bravo, Alfredo Bravo, que después fue gobernador de San Juan. Sí, claro, sí, claro. Bueno, todo esto para darles contexto. Y viene la carne, todo esto, asado, La Daya, bosque ruso, a muy pocos kilómetros de Moscú, Pero con carne argentina. asadeli total. Y ahí viene la anécdota. Y dígame, embajador, ¿y esto quién? Ah, no, fulano de tal, un fulano de tal muy conocido. Le dieron el ok en Buenos Aires, Argentina, para que provea carne vacuna a todas las embajadas de Europa. Un boludo, imagínate, un sonso. Y el tipo cazó la balaji, la jabalí, y vendía, en realidad vendía. Era amigo de algunos frigoríficos muy conocidos y proveía, esa es la palabra, a todas las embajadas. Un sonso. Pero digo a propósito de los cupos, ¿viste? En esto, ¿está bien, director? Por ahí, me quedo ahí nada más. ¿Está bien? Buen apetito. Después vi. Está bien, ¿no? Después pusieron el samovar, tomamos un tecito al final, samovar calentito. No le ofrecieron whisky, nada. Vodka No, es vodka, vodka. perdón. Un schnapp. Se toma un schnapp, tuquiti, y la vida va. Cortito, ¿no? Cortito, tampoco. No. Cortito, tac. Pero hay que darse el tac, ¿eh? Es igual que los tequilas, ¿viste? Las bebidas blancas tienen ese golpe. Pero aprobado. La vida está probada. Sobre todo cuando tenés algunos amigos. Pero digo, por eso, hay que ver, volviendo a lo original,
cómo es el tema de los cupos y quién habilita los cupos. También esto tiene mucho que ver los agregados comerciales que cada uno de los países tiene en esos países de origen, ni hablar de la Comunidad Económica Europea. Entonces, no es poco, y ahora don Iglesias va a estar ahí, también el trabajo de lobby. Total. Que hacen Otro día voy a contar, usted conoce lo del lobby, ¿no? Lo de aquel presidente de Estados Unidos en el lobby, por eso... No. Pero para otro momento. Pero tienen que hacer el lobby necesario para comprar y vender. Bueno, ¿cómo sigue esto? Esto es lo del jueves, con lo cual ya está hablando el senador Mayans, se está por votar el acuerdo. Falta un orador y se termina y va directamente a enviarse a Europa. Lo que es el acuerdo de Unión Europea. ¿A Mayans lo mandan a Europa? ¿Cómo? ¿A Mayans lo mandan a Europa? No, no creo, no. El gobierno sí le gustaría enviarlo allá, pero no, habla él se guaraní. queda. Sí, claro. Bueno, visita mucho. Usted ya parte. Yo me quedo. No. Yo me quedo y tengo una placa más. ¿Y lo quiere hacer ahora? Si usted me permite. No, y el director también. Productor, ¿cómo venimos de tiempo? Por ahí quiere ir. Interesante. Adelante, estoy autorizado, sí, no estoy en offside y con la transmisión que estamos viendo aquí de la placa. Por ejemplo, tenemos esto ya lo marcamos, el jueves. Propongo la segunda placa que tenemos puntualmente dos temas bisagras. Pareciera que fueran el plan B del gobierno, pero en realidad es el plan A, que son las dos principales reformas. Una es la modernización laboral, que como lo hemos marcado, generalmente... ya se ha tenido todo el debate en estos días. Para quienes no saben, ya se había logrado la media sanción en el Senado. Se logró también la sanción en diputados, pero con la modificación, Horacio, de el retiro del artículo 44, que establecía cambios en el régimen de licencias, tanto por enfermedad o por accidentes. Como eso se quitó, para quienes no saben, cualquier coma que se cambie de la redacción del texto tiene que volver a la Cámara que anteriormente había sido tratado. Es por eso que pareciera un déjà vu. Sin embargo, esto no es así. Corresponde reglamentariamente y es por eso que, a pesar del cierto suspenso, a pesar de que ya estamos a tiro de la finalización del periodo de sesiones extraordinarias, justamente entonces se va a tratar mañana, como vemos, la modernización laboral. Ya sin cambios, ya sin nada que se pueda modificar, efectivamente se va a transformar en ley. Esto quiere decir que el gobierno consigue el aval, no solamente, por supuesto, de los libertarios, del PRO, de la Unión Cívica Radical, de los gobernadores, que a cambio de las distintas normativas que estamos hablando van a lograr acompañar el proyecto del gobierno, con lo cual, modernización laboral, también le metemos el check, ya no hay grandes obstáculos para el gobierno, más allá de la polémica, Horacio, por ejemplo, de lo que tiene que ver con el fondo de asistencia laboral, este fondo indemnizatorio que generaba mayores controversias, no se tocó, no cambiará y el gobierno lo va a sancionar. Y por último, el régimen penal juvenil, que es, para los titulares de los principales medios, es la baja de la edad de imputabilidad. La Argentina se va a acoplar a gran parte de la región, pasando de 16 años a 14. Van a ser punibles a partir de esa edad. Es decir, Horacio, que van a tener un proceso judicial más parecido al de los mayores, no igual. Es decir, que van a estar en centros de detención, en centros cerrados, con un programa, en cierto modo, de asistencia a los menores. Para quienes no entienden este punto, no es que los menores de 14 o 15 años que delinquen, en especial nos referimos a grandes delitos, van a ser sometidos a un proceso judicial con una acusación, con un juicio. Lo que va a cambiar es que no van a ir a una cárcel de mayores. La pregunta está, y aquí ha sido el giro del gobierno, Horacio, es que el gobierno le ha incorporado recursos. A diferencia de otros proyectos o de otros temas, el gobierno cedió con la oposición, cede un presupuesto y la intención sobre todo es
que se logre mayor infraestructura para los centros de detención, porque Horacio, a partir de ahora puede haber quizás un mayor nivel de detención, de prisiones preventivas para muchos menores de 14, 15 años, pero naturalmente tiene que haber lugares para alojarlos. Y es por eso que será parte de un proceso extenso, pero en definitiva, en términos parlamentarios, para no ser más denso, pero para que se entienda el contexto, va a ser sancionado. Cuenta con el acompañamiento del gobierno y de los distintos sectores aliados, ya sin modificaciones. En definitiva, forma parte de lo que aquí tenemos, por ejemplo, lo que vamos a hablar después de extraordinarias. Les propongo a la producción, si quieren lo abordamos ahora, si no lo hacemos después, pero perfecto, porque tenemos mucha más actividad. Horacio, yo marcaba lo que se trató hoy, está claro, se va a aprobar lo que tiene que ver con el acuerdo Unión Europea-Mercosur, ley de glaciares con un poquito más de suspenso, pero se va a tratar y a aprobar, y lo que ya vimos recién de modernización laboral y ley penal juvenil. Te propongo, en estos minutitos que nos quedan, 2 o 3, ¿qué va a ocurrir a partir del 1 de marzo? Ya hablamos del discurso del presidente, que va a ser en un tono más calmo, donde las principales críticas van a ir a lo que él denomina como los empresarios. ¿A qué voy con esto? Con el debate en torno a lo que ocurrió con FATE, el reconocimiento de algunos empresarios que supuestamente se excedían y buscaban rentabilidades extraordinarias. Va a ir por ahí también el discurso del presidente. Quizás el momento de mayor vehemencia del presidente vaya por ahí y menos con los sectores de la oposición tradicionales. Ahora, lo que estamos viendo, y le agradezco mucho a la producción, es lo siguiente. En esta intención de marcar la agenda. Aclaro ley de glaciares porque tiene que pasar por diputados. Y acá arranco con lo que vemos ahí. La adhesión de la Argentina al Consejo de Paz. Es esta entidad, este organismo que creó Donald Trump, que se mostró Trump con Javier Milei en el foro de Davos. Es un organismo que busca rivalizar con la ONU en términos, por ejemplo, de que Milei va a estar nuevamente en Estados Unidos, ya lo estuvo recién, buscaron fondos para asistir a Gaza. En definitiva, es un foro internacional de Trump. Y Argentina tiene que adherirse de manera formal y es por eso que pasa por el Congreso. Otro tema que se va a instalar en marzo, en algún momento de marzo, la reforma del Código Penal con endurecimiento de penas, en especial con distintos delitos, en especial con la tipificación de lo que tiene que ver con las prisiones perpetuas, de que sean perpetuas realmente, entre otros aspectos que hacen a endurecer determinados tipos de penas, incluso también como la violencia de género, los abusos sexuales. Todo eso se va a ir grabando a partir de lo que figura en el proyecto del gobierno, que cuenta con el aval mayoritario del sector dialoguista. La reforma tributaria, como por ejemplo, ¿qué es lo que el gobierno negoció con la modernización laboral? 2 temas. Bajó el capítulo de ganancias para que las empresas paguen menos impuestos. Este fue un planteo de los gobernadores, pero va a incorporarse en la reforma tributaria. Lo mismo quizás otros componentes que naturalmente el gobierno no pudo avanzar en este tiempo. Con lo cual la reforma tributaria. Y pasamos a la siguiente placa, a la última que tenemos aquí, que podría tener un poquito más o menos de velocidad, pero se va a tratar. Por un lado, la reforma electoral. El gobierno quiere eliminar las PASO, Horacio, esto es una realidad. Lo más normal es que se trate en un año no electoral, y es por eso que el gobierno en algún momento del año, esto lo pongo como algo que puede ocurrir en algún momento del año. Lo que sí puede avanzarse es en el envío de los pliegos judiciales. Hay casi 300 pliegos judiciales sin completarse en la justicia. Uno piensa en la Corte Suprema, pero es un abanico mucho más amplio y es por eso entonces que se va a tratar en algún momento del año. Y los últimos 2, ley de financiamiento universitario, el gobierno con su propio proyecto, con actualizaciones prácticamente mensuales de mejoras salariales para el sector universitario. Todavía no hay una real dimensión de cuál es el acompañamiento, pero de todas formas el gobierno con ciertas posibilidades de avanzar con su propio proyecto de financiamiento universitario. Y por último, ya que hablamos del acuerdo Unión Europea-Mercosur, está el acuerdo comercial de Argentina con los Estados Unidos. Hablando de Estados Unidos, ¿conoce Washington usted? Tampoco.
fenómeno poco mundo. Es muy difícil. Conozco Uruguay, conozco Chile. Yo le pregunté Estados Unidos. La calle sí. Por ejemplo. Sí. Bueno, cuando regresemos les voy a contar por qué nació todo en el lobby del Hotel Willard, después de la Guerra de Secesión. Y cómo tenían que esperar al presidente que dormía la siesta en el lobby para charlar con él. Vamos y venimos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones.
También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Tomando un vodka. Claro, hola, hola, ¿cómo va? Y nos reencontramos, claro, acá en comisión. Atenti el domingo. El domingo es... hola, ¿cómo le va, cámara? ¿Cómo le va, Horacio? Inolvidable, un momento único de mi vida. Pero por favor. Pero, por favor, lo mismo no sé, digo. Permiso y qué sé yo. Dígame, ¿el domingo es la sesión? Exactamente. La apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Ordinarias y extraordinarias se llama, ¿no? Extraordinaria estamos ahora. Exacto. Ordinarias a partir del día domingo, con la presencia del señor presidente. Las dos cámaras se reúnen. Exactamente, la Asamblea Legislativa. Y vienen todos los poderes. Exactamente, vienen representantes de los tres poderes. Digo, como la tele, diría la Chiqui, con sus 99, todo el tiempo se inaugura y cambia. ¿Por qué no pone play y ponemos la del año pasado y vemos algunos invitados?
Cuando la encontremos, ya sé cómo es ahora el tiki-tiki. Gabinete está todo el mismo. Ahí está, ahí está. Salvo la señora Bullrich, que ahora está como senadora, y está la otra señora que ocupa el Ministerio de Seguridad. Exacto, con Cunio Libarona, que va a estar, al menos hasta el domingo, Porque quiere va a estar, estar. no quiere estar, se quiere, bueno, pero es otro momento. Bueno, por lo pronto ese gabinete va a estar ahí. Sí, Ese gabinete es va a estar prácticamente intacto. ahí. Yo digo, la señora Petovelo, ¿cuántas áreas tiene? Un montón tiene. Muchísimas. Tiene desde la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Educación, tiene Secretaría de Cultura, depende también de su mando la ANSES. Un montón. También. Sí. Es mucha responsabilidad. La Secretaría de Trabajo lo mencioné. Claro. Ahí veo a la Corte Suprema, Suprema Corte, a los cortesanos. Cuando yo escucho con la palabra cortesana se me hace un nudito en la panza. Bueno, ahí hay uno que está o no está más. No está más. Fue una sesión ¿Por qué fue ese compleja hombre ahí? con Juan Pablo Lemos. Ese hombre, ¿por qué está ahí? Estaba. García Mansilla, porque había sido nombrado por decreto. Y lo bajaron. Después se bajó. Él se bajó por sí mismo, no creo. Bueno, en ese momento, no. De hecho, había fallado la Corte. La misma Corte dijo, mira, vos acá estás de más. Y claro, haciendo memoria. Te digo una cosa, te invitan a vos a un cumpleaños. Sí. Oh, vino Horacio. ¿Qué tal? Traje el regalo. Sí, pero no habíamos pensado en vos. Y esa silla, ¿me haces un favor? Bueno, te permito que estés, pero no vas a estar cuando viene la torta. Porque la foto de la torta vos ahí no vas a estar. García Mansilla le habían prometido que le iban a aprobar el pliego. Y nunca se lo aprobaron. No ocurrió. Recordemos que incluso estuvo la posibilidad de que el propio Ariel Lijo esté sentado ahí. No ocurrió. Sí, totalmente. Además hubo, me acuerdo, fueron semanas muy frenéticas en las que desde la Casa Rosada realizaban distintas... Lanzaban distintas, bueno, si usted lo quiere denominar operaciones, le gusta. Yo le iba a denominar ¿cómo lo llama? Versiones. Versiones. Sí, versiones sobre versiones significa algo que alguien cuenta y que no está chequeado. Que esboza y que quiere que se conozca. Claro. Bueno, como la vida es en tiempo real y Diputado TV no se la puede perder, 1, 2, 3, vamos al Senado en tiempo real y están... Tranquilo. Ahí vemos. ¿A quién vemos? A ver si... Patricia Bullrich, la jefa del Bloque Libertario. Ahí está, haciendo su exposición. Están ahora tratando de debatir, pensar... El tema es Unión Europea, que hasta hace unos minutos, esto de renovarnos todo el tiempo, es la posibilidad de que el Mercosur, entre ellos Argentina, forme parte de un acuerdo comercial de compra y venta. De un mercado de más de 400 millones de habitantes. Mucha gente. Efectivamente, es por eso que ya está confirmado. Digo, el mundo está lleno de bloques, ¿no? Sí, tal cual. ¿Se negocia en bloques o se negocia en países? Yo digo, yo quiero comprar... Un poco y un poco, ¿no? Sí, ¿no? Un poco y un poco. Digo porque, ¿a qué voy? Estados Unidos y China, para dar dos ejemplos muy se claros. Se compran y se venden cosas. Es el principal mercado del mundo. Claro, se compran y se venden cosas. Con lo cual, importa, sí, en cierto modo, sí, en especial para evitar ciertas asimetrías en determinados bloques. El tema de no mucho más que eso. La guerra Ucrania-Rusia, más allá de lo brutal, sangriento, fue romperle todos los negocios a Ucrania. Pero también... en especial el de agricultura. Totalmente. Pero también, recordemos, Rusia con Putin a la cabeza, pero con Merkel siendo presidenta, ya se había negociado un gas para toda la Europa. Sí. Y Estados Unidos ahí no iba a jugar. Era Rusia que abastecía, y hoy por hoy hablamos de agua y energía, era todo más barato. Y dijeron, sí, te cierro la canilla. Y el hombre cerró la canilla, la Merkel se fue a su casa. Alemania fue un grave problema el suministro de gas. Plenamente. Tuvo que buscarlo de otras alternativas, en especial de sectores de Asia. Digo, no es pobrecita la querida isla de Cuba, donde pide socorro no solamente de petróleo, sino también de alimentos. Digo, hablando de Alemania, un motor de distribución no solamente de energía, sino del 40%. Sí, también, una industria muy potente, estamos hablando. Entonces te cierro el gas y venía a jugar. Sí.
Porque la guerra es más allá del territorio paso a paso. Y esto ya lleva como 4 años. Y recordemos las sanciones de la Unión Europea hacia Rusia, las sanciones globales, donde las tarjetas de crédito no funcionan allí. No, claro. Solamente por dar ejemplos muy claros, Rusia ha entrado en inflación, ha entrado en un periodo recesivo muy importante. Es cierto que es una potencia energética. Se eliminaron muchas inversiones extranjeras que tenían empresarios rusos. Total. ¿Puedo hacer un en el análisis fútbol. primario Lo que usted quiera. de la escuela primaria? ¿Me permite, señor director? El planeta tuvo fuego, y después Sí. tuvo agua, Sí. después tuvo hielo. Sí, también. Todo lo que estaba vivo se iba a los polos. ¿Cómo se llama el dibujo animado? ¿La guerra de hielo no? ¿La era de hielo? La era del hielo. La era de hielo. ¿A dónde iban todos? A los polos. Sí. Y ahí quedaron. En millones de años quedaron ahí. Ese polo, ese norte, siberiano, por ejemplo, es la reserva de gas más importante que tiene el planeta. Son todos esos bichos que hace millones de años hoy están en materia gasífera. Es una historia elemental, pero estas cosas existen. No por casualidad también nuestro sur tiene petróleo. Los bichos se fueron para arriba y para abajo. ¿Está bien, director? No sé, pasa que usted me da cada apunte. ¿Está bien? Ah, tranquilo, y después los hombres creen que deciden la vida de los otros. Claro. Hace millones de años. Total. El dino de allá, el mamut de acá. Es muy bueno. Pasa que el hombre cuando se deshace de una ceniza que no sirve para nada. No es combustible. Claro. Una gran Nuestro verdad. organismo no es combustible. Perecedero en el tiempo. Poco rentables. No existe. ¿Cuántos campos de batalla dolorosamente hay? Y son solamente cruces y nombres olvidados. Esto es muy poético hoy. En No, Rusia, está muy bien. Es así. Sí, sí. para dimensionar. Pero los hombres deciden Para la dim- vida de los otros. Para dimensionar, escuchaba agencias internacionales que estaban cubriendo el aniversario de la invasión rusa. Más de 1,5 millones de soldados rusos. ¿Murieron? 1,5 millones. Estamos hablando del país más grande del mundo, con una densidad. Recién quizás no- hablábamos de Washington. Sí. Yo he cubierto guerras, paz y qué sé yo. Y yo alguna vez lo conté acá. Una cosa es los cuerpos olvidados, los huérfanos, las casas destruidas. Pero cuando vas a Washington, por ejemplo, y vas al cementerio, ¿dónde están los pibes de Primera Guerra, la Segunda Guerra, de Corea, de Vietnam y todo lo que sigue? Decís, ¿qué pasó? Me dijo que tenía entre 17 y 18, 20 y Impactante. algo. ¿Qué pasó? ¿Valió la pena? Tanto sacrificio. Pues 1 millón de personas para el juego de los hombres como si fuera un tablero. Afganistán también. Afganistán. Otra invasión. Claro, errónea, errada. Y los rusos también. En ese sentido, Fueron a buscarlos, los tipos se escondieron en la montaña, venime a buscar. en el contexto local, el presidente Javier Milei apoya a Zelensky, lo ha calificado Dice como... que quiere ir antes de mitad de año. Sí, a es una Ucrania. intención. Sí, es una intención. Existe, sí, Lemoyne es descendiente de ucranianos, me contó. No sabía. Sí, me Cierto. dijo que es descendiente de ucranianos. La intención pareciera difícil en el corto plazo a partir del asedio a Kiev, en especial. Una cuestión de seguridad. Es muy complejo, lo cual no quita que haya algún contexto como el que ya ha habido de algún foro internacional donde puedan verse, como ocurrió con Los días Javier y Karina Zelensky Milei. subió su búnker. ¿Cómo? Mostró en el aniversario Sí, dónde está escondido o dónde vive escondido. El tema, recién hablábamos de los invictos, los auges y caídas. ¿No? Los auges y caídas. Bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, listo el tema europeo, se está discutiendo Mercosur. Patricia Bullrich exponiendo ahora, le quedará 5 minutos más, generalmente tienen entre 25 y 30 minutos. ¿Y esto se vota o está cerrado ya? Está cerrado en el sentido de que los votos están. La única zozobra fue el momento donde el gobierno quiso anticiparse y ser el primer país en lograr lo que me contabas, esa Uruguay. adhesión. En términos prácticos no conllevaría de demasiados problemas. Argentina competirá mano a mano con Uruguay los cupos de exportación.
Con Brasil también, por supuesto. Sí, claro. El tema es que en Brasil está bastante más demorado, no 2 horas de diferencia, hay semanas de diferencia por una situación un poco más compleja que vive Lula allí. Sí, Brasil, Lula está en Corea del Sur, lo vi hace un par de días, Sí. y además están padeciendo unas lluvias que son las lluvias tremendas de estivales y están en otra cosa, están en otra agenda. Bueno, y acá también el tema glaciares, ¿cuándo se va a tocar? Inmediatamente. Tras cartón. Exactamente. De hecho, creo que ya estaba ahí en los oradores. ¿Cómo viene el tema de las voluntades? Levante la mano, baja la mano. ¿Cómo viene eso? Hay entendimientos ahí? para que ¿Sí? la ley de glaciares salga como tal como pretendía el gobierno. Sí, sí, sí. ¿Quién la movilizó esta ley, además del Ejecutivo? ¿Quién la acompaña? Los gobernadores. Sí, hay muchos gobernadores, sobre todo aquellos de las regiones de la región patagónica, Claro. También de Mendoza, por ejemplo. En esto que vos me mencionaste, que son también los gobernadores que aceptarían la invitación del presidente al viaje a Estados Unidos-Canadá. Invitó al menos 15 gobernadores, de los cuales, de lo que pude averiguar yo, al menos 11 ya están confirmados. Esto igual puede aumentar. Esto marca una sinergia, aunque sea momentánea, Sí, claro. de la Casa Rosada con los gobernadores, porque esta situación de una invitación del presidente y una aceptación de los gobernadores hace 6 meses atrás Claro. era absolutamente Impensado, impensado, totalmente impensado. y hoy se organizaron y lo aceptan en un evento donde asiste Javier Milei, funcionarios, Sí, claro. muchos, alguno de la oposición dirá, va a ser un evento libertario. No, pero es cierto que van a exponer las bondades del gobierno de Milei, y los gobernadores que no son de Milei van a estar ahí y aceptan ese contexto. El embajador argentino de Estados Unidos es Oxenford, ¿no? Alex Otzenford, sí, quien Claro, yo conocía está al a papá. cargo de la organización de la Argentina Papá. Week, que se va a desarrollar Es uno de entre los el 9, organizadores, ¿no? y el 9, entre el 9 y el 12 de marzo, exactamente. uno ¿Vos de los trajiste organizadores. placas o algo parecido? Sí. ¿Lo querés tirar ahora? Como usted quiera. Ahora A sí. ver, productor y compañía, escuchamos ahora a don Cábana. Perfecto, todo tuyo, ahí va. Bueno, muchísimas gracias, Horacio. Se conoció en las últimas horas un proyecto de ley de fortalecimiento salarial para todos los docentes del país, en un contexto muy particular, porque estamos hablando del inicio de clases en todo el país, en la escuela pública. Recordemos que la educación privada comenzó esta semana, el ciclo lectivo, y en medio también de un paro docente de aquellos gremios que componen la CGT, liderados por la Unión Docentes Argentinos, que conduce Sergio Romero. Este grupo de gremios que forman parte de la Central Obrera de Calle Sopardo lanzaron el día de hoy un paro nacional docente para el día 2 de marzo, por lo cual se va a complicar el inicio de clases si es que no existe una respuesta del Poder Ejecutivo a específicamente la apertura de una negociación paritaria. Con este telón de fondo, esta semana se conoció esta iniciativa que mencionaba hace instantes y que vamos a estar desgranando en las siguientes imágenes. Bueno, en principio tenemos quiénes son los bloques que impulsan este proyecto de fortalecimiento salarial para todos los trabajadores de la educación. Estamos hablando de Unión por la Patria, que una de las cabezas uno de los referentes del bloque, Nicolás Trota, ex ministro de Educación, fue uno de los firmantes y quien ayudó en la elaboración de este texto. También tenemos a Provincias Unidas, a Encuentro Federal, a la Coalición Cívica y también a monobloques como por ejemplo el de la cordobesa Natalia de la Sota y la bonaerense Marcela Pagano de Coherencia. Justamente hacíamos mención que aparece este texto en un contexto más que complicado, en medio de tensiones con los principales sindicatos docentes. En la siguiente placa también vamos a encontrar algunas de las características que tiene este proyecto de ley, que por ejemplo una es acusar al Poder Ejecutivo de incongruente, porque por un lado levanta la bandera de la educación como servicio esencial, como bien está consagrado en la última reforma laboral, y un tema que generó mucho resquemor en ámbitos sindicales, pero por el otro lado
Este grupo de legisladores, y así también está plasmado en el texto, acusan al Ejecutivo de desfinanciar la educación, ¿sí? Y tienen, por ejemplo, algunas cuestiones que mencionan, que estamos hablando de la reducción del gasto educativo hacia las provincias. Tienen dos cifras, que en el año 2024 hubo una reducción de fondos del 1.5%, ¿sí? Desde Nación hacia las provincias, teniendo en cuenta el Producto Bruto Interno, y en 2025 la reducción de fondos hacia el interior del país fue del 1,9%, o sea, cifras que no son para nada menores, que son justamente para tratar de visibilizar esta crisis que tiene la educación, de acuerdo a los bloques opositores, y que es necesario tratar de revertir de alguna manera, ¿sí? Un detalle también que me parece importante resaltar de parte del Ejecutivo y que también está en el texto es que la ampliación de las actividades esenciales, como entre ellas la educación, lleva a que los paros y las huelgas se limiten, ¿sí? Por eso los sindicatos metieron el grito en el cielo en relación a este artículo y, dicho sea de paso, este lunes vamos a tener novedades al respecto en torno a la judicialización de este punto específico de la reforma laboral. Nico. Consulta, porque este proyecto podría entrar en colisión con el de la Ley de Financiamiento Universitario del Gobierno, en especial en el capítulo salarial, me refiero. Indudablemente el gobierno va a tener que negociar, podría ser redundante lo que digo, pero como el gobierno prefirió hablar primero con los rectores y no así tanto con la oposición, pero es un tema que también la oposición dialoguista también quiere mostrar logros. ¿Qué quiero decir con esto? Pienso yo en el radicalismo, pero podríamos hablar de otros ejemplos que entiendo que no van a simplemente a aprobar la idea de Milei y ellos no lograr determinado avance legislativo propio para sus bases académicas. Exactamente, sí. Ahí hay una cuestión esencial, Nico, que me parece importante recalcar, que tiene que ver con la relevancia que tienen las casas de estudio en determinadas provincias y que obviamente es un problema que, si bien forma parte de Nación, porque Nación es quien financia las universidades, bueno, termina impactando justamente en el pago chico, ¿no? En la cara de los distintos gobernadores que evidentemente no quieren tener conflictos en los inicios de clase y siempre hacen todo lo posible para por lo menos arreglar cuestiones salariales de los trabajadores de la educación y así evitar también que el tema de agenda sea no comenzaron las clases en tal lugar. Con lo cual, en marzo arranca todo lo que es el tema educativo, colegios y este proyecto que hablas, la ley de financiamiento universitario, o sea, también dos proyectos estrictamente vinculados con la educación, que también una cosa son los colegios primarios, secundarios, universidades, pero digo, imagino que va a ser difícil que no entren en colisión en términos de que el gobierno va a tener que, no sé si acompañar este proyecto. Yo digo, pero todo esto, más allá de los números de este año o de ahora, nunca se va a recomponer con lo perdido. No, justamente, bueno, una de las principales críticas que tiene el proyecto de financiamiento universitario para los sindicatos docentes es que en ningún momento hace hincapié en justamente lo perdido por la inflación. Es más, de hecho, hay un cálculo que tienen en FEDUBA que habla de que prácticamente son 3 billones de pesos los que resignaría la comunidad, las universidades en total, gracias a esta iniciativa que el Ejecutivo por lo menos tiene la intención de que en marzo sea discutida y sea sancionada. Un par de puntitos finales en torno a esta iniciativa que tiene que ver con que, y esto lo vamos a ver en la siguiente placa, en la siguiente imagen, ahí lo vemos, que exigen, ¿sí?, los legisladores de oposición que aquellos recursos del Tesoro Nacional lleguen directamente a las provincias para pagar exclusivamente sueldos docentes. Hay provincias que las remuneraciones de los profesores, de los maestros, ni siquiera roza una canasta básica. Esto me lo manifestó
Por ejemplo, Sergio Romero, uno de los líderes uno de los integrantes de la mesa chica de la CGT y referente principal de UDA, que justamente los reclamos más importantes muchas veces aparecen desde provincias como Jujuy, Catamarca, Salta, en la que los sueldos están muy desactualizados y que no fueron, que no estuvieron corriendo a la par de la inflación del último año, por ejemplo. Y también se menciona la recuperación del FONIT, que fue una de las primeras medidas que Javier Milei ejecutó en su plan motosierra. Terminar con el Fondo de Incentivo Docente, aquella, de alguna manera, caja discrecional que tenía la nación y que servía justamente para compensar los salarios más bajos de los docentes de determinadas provincias, ¿sí? Va a ser complicado que puedan revivir el FONID. Totalmente, sí, totalmente. Y hay que ver también, Nico, para mí la clave es qué tipo de fuerza tiene el paro nacional para que el gobierno tome nota y empiece a visualizar la situación, que por el momento, por lo que uno pudo indagar de fuentes oficiales, este tema no está en el radar, no pretenden salir a brindar respuesta. Hablando de paro, para ir al corte, se levantó el paro por hoy y mañana de controladores aéreos. Fin de semana, Dios dirá. Vamos y venimos, ahí estamos. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados.
Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consultá de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Elegí prevenir. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo.
Bueno, aquí estamos en comisión. Estamos en Diputado TV. Señor productor, director, deme las imágenes en el momento de votación del Senado. Y aquí los colegas, tanto Gallardo como Cámara, nos va a contar. Cuéntenme, muchachos. Bueno, se acaba de sancionar el acuerdo de la Unión Europea-Mercosur con 69 votos a favor, 13 negativos y ninguna abstención. Hago la aclaración, ahí la imagen está clara, pero recién revisaba quiénes votaron en contra. ¿Quiénes son esos tres? Que es más fácil. Claro, son tres de Unión por la Patria. ¿Quién son? Cristina López, Guado de Pedro y Juliana Di Tulio. Ah, mira. Kirchnerismo de estado puro. Kirchnerismo puro y duro. Bueno, San José 11. Uno dirá igual Mayans también, Sí, pero bueno, no dejan de ser Pero ahí tres. no está Mayans en el 3. Claro, no está, por eso digo. Es muy interesante esto, digo, porque también te marca el mapa de, comillas, la oposición peronista. Efectivamente, Sí. y algunos intereses también quizás provinciales. Mira. Hay determinadas provincias que Mira. le sacan más provecho. Eso mira. en voz alta y la reflexión de algunos senadores, Guado ¿no? de Pedro tiene campos, ¿no? Creo que sí. Tiene campos en la provincia de Buenos Aires. la provincia Familia de agropecuaria Mercedes. Mercedes, sí, Claro, exactamente. claro, ahí No, hay ganado y todas esas cosas. También un detalle interesante que previo a esta votación había un montón de dirigentes de Unión por la Patria, del peronismo, que se expresaron a favor de este acuerdo, hablando de que era una política de Estado, que se requería Claro. este acuerdo para mejorar las economías regionales y demás. Me acuerdo de Agustín Rossi, de Victoria Tolosa Paz, ahora que recuerdo, Nico, no sé si... Los de Santa Fe también. fueron los que más lo apoyaron, Exactamente. incluso dentro de lo que es el esquema peronista, aludiendo, por ejemplo, a la importancia exportadora de la carne, por dar Claro. un ejemplo. Es un tema transversal, digo esto porque transversal y que también puede saltear en cierto modo la grieta, porque salió prácticamente por unanimidad. Digo, Sí. salvo Sí, sí, declaraciones obviamente. de homenaje o algo así, casi no se ve una imagen toda Totalmente. verde o parcialmente o mayoritariamente en rojo. Y esto es porque, más allá que hubo algunas críticas, por ejemplo, vinculados a que hay determinados sectores, porque recordemos lo siguiente, uno ve, entre comillas, permítame las comillas, lo bueno del acuerdo, que va a haber más trabajo exportador para los productores. Sí, que se le abren muchos mercados inéditos. Exacto, más de 400 millones de personas, eso es cierto y es uno de los puntos principales. Ahora, como en Europa ven como una supuesta amenaza la potencia agropecuaria de Argentina, Brasil y también de Uruguay, naturalmente van a venir productos europeos aquí. Totalmente. Es recíproco el acuerdo. Esto implica de que pueda haber para determinadas industrias, por ejemplo, el sector automotriz. Sí. La industria automotriz europea va a hacer de que comprar un auto europeo va a ser mínimo con menores aranceles, a precios mucho más económicos. Esto podría afectar a determinadas industrias de este sector. Digo, hubo ese estilo de críticas. Sí. Cambió la ecuación, no porque, digo, Juanpa, Horacio, ¿cómo le puedes decir que no a un acuerdo que indudablemente va a traer más trabajo? Sí, sí, obviamente, más divisas y además también hay que tener otro punto en consideración. Hay que ver cómo se va a implementar este acuerdo, porque si bien ya está aprobado, también se requiere la aprobación de los parlamentos de los países integrantes de la Comunidad Europea. Recordemos que hubo, como vos bien lo decías, Nico, algunas tensiones dentro de los hombres del agro de Francia, Está de Italia. judicializado también. Además, pequeño detalle no menor. Está judicializado, Horacio. Esto no implica igual que se pueda empezar a negociar. Es decir, el lobby es ahora, pero la aplicación del acuerdo puede extenderse si la justicia del Comité Europeo, básicamente ese órgano del Poder Judicial que regula las operaciones en Europa, puede llevar meses. Esto no implica igual que es el momento de jugar ahora, de avanzar con las distintas aprobaciones en todos los parlamentos de todos los países de ambos continentes y posteriormente las negociaciones, pero la aplicación puede llevar meses. Me vuelve loco el mundo. Y leyendo, me traje para el viaje en Bondi un libro que se llama Sumisión, de un escritor de apellido Houellebecq, francés,
donde en la conjetura ficcional piensa que el mundo musulmán quiere ser presidente de Francia. En los tiempos. Es cierto que la Europa abrió puertas y se fue a robar el mundo. Se comió África, se comió gran parte de América, Asia y qué sé yo. Después, cuando todo del Ecuador para arriba quisieron ir, te lo tiraron al mar. Desde los africanos hasta Sudaca, volvete a tu tierra. Esto es cierto, pero necesito tu vaca, tu soja y qué sé yo. Mientras cada uno va apelando, porque el mundo se ha dividido en bloques. Esto es Mercosur, la Eurocopa y el Eurosur y la Euroeuropa y qué sé yo. Pero los chinos hacen lo propio. Recién ustedes contaban el matrimonio con Estados Unidos. Por supuesto que hay un conflicto los papeles global, que tiene, sí, los claro. papeles que tiene chinos en el Banco Central, o como ellos lo llaman, en la Reserva Federal. La Reserva Federal. No jodamos, la espalda china no es solamente un tornillo multiplicado en millones. Es un balance todo el tiempo de fuerza. Todo el tiempo. Y ni te cuento ahora con el tema de inteligencia artificial y los cachivaches estos. Por supuesto, porque el debate está, el aprovechamiento, digo, el acuerdo va a ir también en torno a esto. ¿A qué digo con esto? No digo necesariamente este celular, pero sí los chips. ¿Cómo? Sí las baterías, sí el litio. Claro. Sí. Pero Las materias primas que hacen... lo más barato de todo esto es esta cajita. Esta es la carcasa La de lo más cajita. barato. Y acá en un costadito, chiquitito, no sé si alguna vez se te cayó, te sacan una cajita chiquitita. Y ese es el corazón y el cerebro Totalmente. de este cachivache donde Y yo digo, no puede romper con hello, eso. man. Esa me parece que es una de las cuestiones más importantes. ¿Cómo reacciona Estados Unidos ante este acuerdo? Bueno, pues a Y ver. sobre todo cuando se está, por lo menos, discutiendo, debatiendo un acuerdo comercial de términos macro con Nosotros Argentina. tratamos de leer, estudiar, pero un día te dijeron, ¿sí sabés? Sí, porque el presidente y los Estados Unidos, y allá vamos. Y hace menos de un mes te bajaron un barco con 7.000 autos eléctricos chinos. Sí. Y te rompieron todo el equilibrio. No es solamente el tipo de la goma que te la aumentaba un montón y vos te la comprabas en el Chaco paraguayo. Te bajaron 7.000 autos. Muchos te dirán que eso igual ocurre en el mundo. Totalmente. Y que llegamos tarde. Pero totalmente. De Entonces, mis ¿vos pocos qué viajes, haces? vos me mencionaste viajes muy importantes. Yo fui a Oh. Uruguay y a mí me Maravilloso. impresionó cómo en Montevideo es normal que puedas cargar el auto, un auto eléctrico, cargarlo en la calle en cualquier esquina. Sí, claro. Es como que vayamos a... Pero un momento. Y en las reglas de juego. A ver, el señor Galperín, que es un señor más rico de la Argentina, Sí. no está en Uruguay por casualidad, porque los impuestos, tutti frutti, van y van. Hoy leía que el señor Galperín se va a instalar en China, va a poner un superdepósito, para competir con otros tipos que tienen otros superdepósitos. Con las otras plataformas. Pero ¿cómo Sí. es esto? Bien. Son otros paradigmas. Muy difícil de comprender para nosotros de a pie. En Totalmente. términos parlamentarios, Juanpa lo puede decir incluso mejor que yo, lo comentamos en la placa, pero para quienes ingresaron ahora a las 15 y nos están viendo, Son un montón, ¿eh? que son un montón, El por rating eso, es un montón, por, ¿eh? por eso lo aclaro. Yo marcaba que el gobierno va a querer imponer una amplia agenda, al menos en el primer semestre, y uno de los temas, recordemos, es el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Que hago un Totalmente. paréntesis. La Argentina va a revisar el acuerdo arancelario con Trump, porque el acuerdo privilegiado de la Argentina con la Casa Blanca era a partir del arancelamiento global de Trump. Como Claro. el fallo Ah, judicial está bien el análisis. atenta contra el El plan Foro judicial arancelario de de Trump, ellos. La corte le dice, tranquilo, Trump. Exactamente. vos no Vos te podés vas- disponer de esto. Vos no podés disparar. Vos sos monarca un ratito. Pero nosotros somos la Corte Suprema. Aunque Trump volvió a hacer otro arancelamiento. No importa. Si se mantiene el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la Argentina Tiene que revisar el acuerdo. revisará el acuerdo, Claro, no claro. técnico, sí arancelario, porque Claro. por supuesto la Argentina tuvo que ceder en algunos aspectos en este sentido como para que la Argentina sea uno de los países más privilegiados y que pueda saltar las barreras arancelarias. Digo esto porque se viene acuerdos con otros bloques árabes,
La Argentina avanzará en ese tema. Me refiero con el equivalente del Mercosur con los países árabes. Es uno de los bloques más fuertes que se viene quizás para este año. Sí, sí. No por casualidad, además de comprar tierra quemada barata, vinieron los amigos de Medio Oriente. Desembarcaron, dijeron, ¿qué es esto? Patagonia. Ah, Patagonia, me interesa. Los petrodólares, Horacio. Why not? Hubo un periodista en la época de la revista La Semana, en la década del 90, que se había disfrazado de jeque árabe, se había alquilado una avioneta, paró en Mar del Plata, paró en el Hotel Hermitage y dijo que venía a comprar todo. Era tutti frutti, era una sanata total. Y todo el mundo le salió a correr a hacer notas, eran disfrazados en carnaval. Bueno, aquí estamos, podemos hablar 20 horas, por ejemplo. Supuesto. Se terminó entonces en el Senado, fueron a comer, hicieron un alto después de la votación. ¿Qué quedó de todo eso? No, seguimos. Ya lo sé, pero está latente. ¿Me das una ventanita o no tenés más ventanita? La ventanita de la calle, ¿qué pasó? Bueno, listo. Ahora viene Glaciares. Exactamente, viene ley de glaciares, una de las principales prioridades para el Poder Ejecutivo, más allá de la reforma laboral, más allá del acuerdo, había expresiones del oficialismo que indicaban que era un proyecto clave, sobre todo por la cantidad de inversiones que podía llegar a generar en materia hidrocarburífera, en la zona de los glaciares, explotación minera. A ver, que ahora ya están... Agustín Cota, claro, Coto es el que está ahora... El libertario de Tierra del Fuego. Claro, Agustín Cota. Nada más ni nada menos. Hay Tierra del Fuego que está pataleando porque no, entre las fábricas que ensamblan y no saben qué hacer. Sí, ayer se conoció, Horacio, que hubo una toma de una empresa, Aires del Sur. Tal cual. Justamente, por la falta de pago de salarios y la falta también de horizonte en términos de indemnización. Un bloqueo. Con un bloqueo, sí. Aclaremos, para seguir llevándolo al ámbito legislativo, la modernización laboral que se va supuestamente a sancionar definitivamente mañana, abarca entre sus aspectos principales la prohibición de los bloqueos, la esencialidad de determinados rubros importantes de la industria que garanticen su funcionamiento. Este era uno de los planteos principales. El factor litigio también, sí, por supuesto, sí, pero claro, este es uno de los temas que también, de todas formas, la CGT va a judicializar a partir de lunes. ¿Saben la postura de este hombre de Tierra del Fuego? ¿En qué? En con respecto a glaciares. Este hombre es de Libertad, ¿no? Sí, de la Libertad. No, lo único que sé es que no va a decir que está en contra. No, eso es lo que tengo claro. ¿Vos me decías que viajaba con gobernadores el presidente de los Estados Unidos? Sí, del 9 al 11. Con Juanpa lo venimos siguiendo. Son al menos 15 las invitaciones. Digo esto porque no hay algo confirmado. En principio habían trascendido 10. Exacto. Y después se ampliaron a 15. ¿Sí? Por ejemplo, una sorpresa. ¿Dónde es la reunión? En Manhattan, el lugar exacto. Hace mucho frío. En un centro de convenciones. Hace mucho frío. Me encanta. Sí. ¿A usted le gusta el frío? Me encanta el frío. ¿Le gusta la nieve? Sí. ¿Usted tiene ropa de nieve? Entiendo que quienes viven allí de nieve. No, de nieve no, pero que abriga, sí. No sé si se aguanta, quiero decir. ¿Tiene para el pechito? Sí, tengo. Sí, estoy preparado. ¿Tiene zapatos de nieve? No. Y son costosos. Y a veces te los prestan. Sí. Cosa que no se mojen. En lo posible. Claro. Y guantes. No tengo. ¿Ha ido al sur nuestro en épocas de frío? ¿Qué? ¿Y ha visitado nuestro país en momentos de frío? No. El frío marplatense lo conoces. Sí, lo conoces muy bien. Lo conozco. El frío y los vientos. Usted se para, por ejemplo, en Luro y Buenos Aires. Sí. Y vuela. Efectivamente. ¿Estoy correcto? La Avenida Colón también. Exactamente. Colón y Alsina vuela. O incluso cuando uno baja. Exactamente. Vuela. Sí. Por eso era sorprendente. Me llegué a agarrar una vez en 26 años. Usted digo como adolescente, uno de mis juegos era con la bicicleta la lomita de Colón.
Sí. Era lindo eso. Arrancaba en Alvear y me iba hasta la costa. Es sin duda para mí la mejor hostal. Hermoso. Pero ahora... Recomiendo más al amanecer o al atardecer. Totalmente. ¿Estuvo enamorado alguna vez en Mar del Plata? No. Y no podemos seguir. No podemos seguir. ¿Usted... Podría decir que sí, sí. Sí, claro. Sí. ¿Y a qué colegio secundario fue? Escuela Secundaria Antártida Argentina. ¿Dónde queda? Bolívar y Salta, una Bolívar institución y Salta. con orientación a periodismo. Es decir, me empecé a equivocar en esa época. Ya. Bueno, Bolívar, yo trabajé muchos años en el Diario del Atlántico. En Sí, Bolívar claro. y La Rioja. Y La Rioja, claro. Yo trabajé ahí también. ¡No me diga! Un año. Uy, qué lindo. ¿A quién tuvo como director? Yo respondía al señor Rolón. Rolón, claro. Yo respondía a él, pero... Yo estuve en la época del Coqui Gastiarena. Sí, claro. Claro. Ahí trabajé un año. Y lo había comprado Héctor Ricardo García, que venía a diagamar. Claro. Bueno, estamos en 15 y 46. Es decir, que la atención parlamentaria está en estos momentos en el Senado con el planteo, la ley de glaciares. Cuando pegue toda la vuelta a glaciares, ¿algo más? No. No. Hoy termina. Son más de 15 horas. Pero mañana es un día clave. Digo, Mañana es el mañana día, es un día clave, mañana ¿no? es el día D para la reforma laboral. Contame va a desde quedar dónde, consagrado. quién va a defender de un lado y del otro. No, básicamente el oficialismo con los aliados tiene una amplia mayoría para sancionar este proyecto de ley. Recordemos que se rompió el bloque del peronismo, perdió 3 integrantes, como por ejemplo Carolina Moisés, que hoy es una de las integrantes de la Cámara Alta. Ella contó que se había enojado con Cristina, ¿no? Sí, hay muchos peronistas de distintas provincias que están muy en contra, rechazan totalmente el método de conducción del PJ Nacional y sobre todo las intervenciones que realiza el PJ Nacional de Cristina, que conduce Cristina Están Fernández. en desacuerdo con eso. Están totalmente... Sainz dijo que está mal la conducción y, perdón, lo dijo ayer Carlos Bianco. El ministro de Gobierno de Kicillof. Claro. Exactamente. Yo digo, la señora Moisés es de Jujuy, pero responde a Salta. ¿Me lo pueden explicar eso? No entiendo nada. Sí, porque tiene distintas Más terminales. allá de su dualidad sentimental, ¿no? No primero no responde al gobernador radical. Claro, a eso Salir. me refiero. Claro. Esa es la primera referencia. Claro. Después, Juan me lo puede decir mejor que yo, obedece a un contexto de alianzas del norte, de los gobernadores dialoguistas. Claro. Pienso en Sainz por Salta, pero se enmarca en un sector peronista, dialoguista, porque abarca a Tucumán, abarca a Salta, abarca a Pasalacua de Misiones. Forma parte de ese espacio. Lo que me quedé pensando cuando vi los tres, ustedes me dijeron, Mayans ahí no estuvo. Digo, Formosa necesitará algo en estos diálogos con gobierno. Sí, obviamente hay una lectura que realizan los mandatarios. Formosa, ¿no? Es que no se pueden oponer a todo. Mientras, no te puedes oponer a todo. No, al mientras trabajo. las arcas... sí, exactamente. Es un buen título, no te puedes oponer a todo. A todo, y si bien, por más que pueda ser debatible el acuerdo, por supuesto que es debatible porque tiene pro y contra Todos como todo, claro. pero es difícil rechazar, y más época de redes que rápidamente te lo marcan, Tuki, claro. que estás en contra de un mercado de 400 millones de personas. Claro. Vendas lo que vendas difícil. o que necesites lo que necesites. Después sí, pueden venirte los autos de Europa, pueden venirte... Sí, lo que vos quieras. Después ir al supermercado acá a la vuelta y te podés encontrar productos de Europa, ¿eh? Sí, pero te perdés un mercado de 400 millones de personas. Claro, allá, claro. ¿Cómo venimos, productor y director? 3 minutos. Bueno, sigamos con la agenda. Entonces, mañana día clave, tema reforma. Para reforma laboral, exactamente. El día domingo, importante, el presidente a las 9 de la noche. Y nota antes que el mañana está el régimen penal juvenil. La también. baja de la edad de la imputabilidad. Ay, ¿cómo viene eso? A los 14 ¿Cómo años. vienen los tantos? No, viene Periodo de favorable. votaciones. Sí, el oficialismo en su momento quería imponer la posibilidad de que sean 13 los años Punibles. punibles, Hoy son. pero ¿En qué van a clavar? hoy 16 y van a pasar a 14. Digo, 16 se vota. ¿Cómo? El 16 se vota. Se vota para que queden 14 años. Que se acopla... ¿Cuándo se independiza? ¿Alguien se puede casar a los 16 años? No. No. Puede votar. Votar opcional. ¿Podés abrir un negocio de 16 años? No.
No, estaba pensando en hechos más domésticos, sencillos y lindos. Lo que aclaraba Horacio... Y pensando que mi padre se casó a los 17, pero firmó mi abuelo. un tutor. Claro, y mi madre algo parecido. Aclaremos y después, por supuesto. que la Argentina se acoplaría con el resto de la región. Algunos tienen incluso Brasil, menos. Uruguay tiene eso, ¿no? Incluso algunos tienen menos de 14 años. La aclaración es que van a estar sometidos a un proceso judicial, pero no van a estar en ningún momento del proceso ni de la condena, al menos mientras tengan menos de 18 años, en ninguna cárcel de adultos. Pero es que no hay, está todo explotado. No hay, pero también lo que también está explotado son los centros de detención de menores de 16 a 18. Yo hice un informe el otro día, basándome no solamente en Crónica de un niño solo, aquella película emblemática de Fabio, sino los institutos se han quedado en el tiempo, no dejan de ser depósitos humanos. No han tenido financiación en materia edilicia y también de programas de reinserción social, laboral claro, y reinserción cultural, de que puedan volver a convivir en sociedad. Hablamos de muchos niños con total marginalidad, sin escolarización. Es decir, a muchos de estos chicos, mientras estén en un centro cerrado, necesitan escolarizarse. Por lo menos, saber no solamente leer y escribir. Vos sabés, Horacio, que hay un dato que lo empezó a reproducir María Migliore, la exministra de Desarrollo Social porteño, de la gestión de Horacio Larreta, Migliore, que la cantidad total de delitos que componen, que realizan los menores de edad son menos del 2%. Lo charlamos la próxima, es un tema que a mí me importa. Buena vida, Gallardo. Igualmente, Horacio. Buena vida. Muchísimas gracias, Horacio. Y buena vida para vos. No te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias por acompañarnos.